Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Felipe? Si tu nombre es Felipe o Felipa, o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto, aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la extraordinaria vida de San Felipe Neri. ¿Sabes cuáles son los dones que Dios le regaló? ¿Sabes en qué se parece San Felipe Neri y San Benito Cotolengo? ¿Sabes cómo murió nuestro santo? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas. Pero antes te pido por favor que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar a ver la historia de San Felipe Neri. San Felipe Neri nació en Florencia, Italia, en el año 1515. Su papá se llamaba Francisco Neri. Lamentablemente, cuando él era pequeño, su mamá fallece. Así es de que él se queda solo al cargo de su papá. De pequeño era un niño bondadoso, era muy amable, todos sus compañeros y sus maestros lo querían mucho. De hecho, tenía un apodo, Felipín el Bueno. Ese era su apodo de pequeño, Felipín el Bueno, porque siempre se portaba bien con todas las personas. Pasa el tiempo y Felipín va creciendo, así es de que su papá decide enviarlo con su tío. Él tenía un tío muy rico, tenía mucho dinero y propiedades. Y el tío pensaba dejar a Felipe como su heredero. Y Felipe se va a vivir un tiempo con el tío. Pero estando con él, se da cuenta que en medio de tanta riqueza que tenía, esto le iba a impedir hacer lo que él quería, acercarse más a Dios. Lo miraba como que toda esta riqueza no me va a dejar enfocarme en Dios. Así es de que aquí empieza su pequeña aventura que lo llevaría a ser un santo. Él le llamaba mi primera conversión. Y se trataba de que dejó todo lo que tenía con su tío para irse a Roma. Así, con lo que trajera puesto. No llevaba nada extra. Así es de que solo con la ropa que traía se fue a Roma. En Roma tenía un paisano que lo recibió con gusto en su casa. Pero este paisano también era pobre. Sin embargo, lo único que le pudo ofrecer a Felipe era un pequeño cuartito. O quizás en algunos otros lugares le llaman habitación o pieza. Y era tan pequeñita, porque esa estaba debajo de las escaleras, que solo cabía una cama y una mesita pequeña. Él, con todo gusto, le prestó ese lugar, pero le pidió a cambio que le ayudara con algo. Y lo que quería de ayuda es que él tenía 2 hijos. Estos hijos eran tremendos, no eran buenos en la escuela, así es de que decía, pues lo único que quiero que me ayudes es enséñales, por favor, a mis hijos para educarlos, porque son un caos en la escuela. Y de pago, pues como les digo que era pobre, les dijo, está aquí tu habitación y solo te puedo dar una comida al día. ¿Sabes en qué consistía esta comida? Consistía en un pedazo de pan, en unas cuantas aceitunas y de un vaso de agua. Nada más. Y solo una vez al día.
A lo cual San Felipe aceptó el trato y empezó a enseñarle a los niños cuestiones de la escuela. Pasa el tiempo y su amigo se da cuenta que sus hijos, que eran todo un caso, desde que estaban estudiando con San Felipe, habían cambiado. Ahora eran como dos angelitos. A él le agradó mucho. Y esta noticia él se encargó de decírsela a sus vecinos y a quien conociera, que Felipe era muy bueno enseñando. San Felipe se pasó allí con este amigo 2 años. De estos 2 años, pues él se mantuvo orando, meditando, rezando y haciendo algunas penitencias. Aquí quiero hacer un énfasis. Cuando decimos orando, quiere decir cuando tú hablas directamente con Dios. Cuando con tus propias palabras tú le platicas a Dios tus problemas o cuando le das las gracias, con tu misma forma de hablar. Cuando decimos oración, eso es a lo que se refiere. Cuando decimos que rezar, estamos hablando de algún tipo de rezos que ya están preestablecidos, como el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo. Y cuando decimos de meditar, estamos hablando de que si él, por ejemplo, estaba pensando en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, se enfoca en pensar solo en eso. Medita en cómo fue la crucifixión, qué tanto le dolió a nuestro Señor, acerca de las espinas, de los clavos, ese tipo de meditación. Y cuando estamos hablando de penitencia, también en aquel tiempo le llamaban mortificaciones, que viene siendo como por ejemplo el ayuno, ¿verdad? O el hacer obras de caridad, también algo que te pese, dejar de comer ciertas cosas que te gustan mucho, esos son tipos de mortificaciones. Bueno, haciendo este paréntesis, es para entender el concepto que manejaba San Felipe Neri, porque él era muy constante en estas 4 cosas. Y resulta que después de pasar 2 años más o menos haciendo esto, también se pasó después otros 3 estudiando lo que es teología y también filosofía. Estas 2 estilos de materias sirven para los que están estudiando para ser sacerdotes. Pero él lo hacía por conocer más a Dios. Y Dios le empezó a dar sus respuestas. Porque Dios le dio un mensaje, por decirlo así, que él tenía que enseñarle catecismo a la gente. Entonces empezó a estudiar el catecismo para poder enseñárselo a los demás. Y aquí vamos a empezar a contestar la pregunta número 1. Uno de los dones que Dios le regaló a San Felipe Neri fue precisamente la alegría. Él era un hombre alegre, a más no poder. Aun cuando las cosas no se miraban bien, cuando se miraban oscuras, él encontraba un lado bueno. Una alegría muy contagiosa. Todos podemos estar alegres en algún momento, pero en algún otro momento nos vamos a enojar, nos vamos a lo mejor entristecer, pero él siempre estaba de buenas. Y esto le ayudó mucho para poderse acercar a la gente, sobre todo a la gente como del mercado, a los obreros, a los niños que estaban huérfanos, que estaban en la calle, a los enfermos, a todo este tipo de gente. Y esto lo utilizaría pues para hacer la encomendación que le dio Dios, que era enseñar el catecismo. Y te voy a decir la estrategia que él utilizaba para acercarse a la gente, pero te la voy a leer directamente de aquí, del libro de la vida de los santos, el número 2 es el que estamos estudiando. Y te voy a decir cómo se acercaban precisamente a las personas. Amigo, ¿cuándo vamos a empezar a volvernos mejores? Y cuando San Felipe encontraba a personas que se quedaban analizando acerca de esta pregunta
y después conversaba con ellos, se daba cuenta que había gente que en realidad sí quería caminar hacia la santidad, pero no sabía cómo. Entonces, ese tipo de personas, él se encargaba de hablar con ellas y de alguna manera las convencía para acercarse más a Dios. Una de estas maneras, ¿cómo le hacía para acercarse más a Dios? Era precisamente el catecismo. Y encontraba niños que no habían hecho su primera comunión y encontraba personas que también necesitaban acerca del catecismo y él les instruía, las instruía, pero recuerda, no era sacerdote. Entonces empezaba a enseñarles el catecismo y así obró por muchas personas. ¿Para qué? Para que estas personas se acercaran más a Dios. Ya cuando tenía un grupo, entonces los invitaba a que fueran a hacer cosas agradables a Dios. ¿Y en qué consistía? Consistía en ir a ayudar a los hospitales, pero no cualquier hospital, sino a los hospitales que sabíamos que eran de gente de bajos recursos, hospitales comunitarios, y ahí se llevaba a la gente. Y también decía, bueno, vamos a hacer una procesión. Una procesión es cuando se junta toda la gente y van caminando y orando. Entonces él decía, vamos a hacer una procesión a los 7 templos, porque en Roma hay muchísimas iglesias. Pues él escogía 7 iglesias o 7 templos y se iban de procesión, caminando, orando, y llegaban a cada una de esas iglesias. Y a la iglesia que iban llegando es a lo mismo que iban a orar, ponerse de rodillas, a rezar un rato y después se iban caminando a la otra iglesia y a la siguiente hasta que terminaban. Todo esto lo hacía de día, porque de noche él se dedicaba a orar, a rezar y a meditar. Y a veces era tanto tiempo que se quedaba despierto toda la noche y continuaba al día siguiente con los hospitales, con las visitas y también con el catecismo. Donde pudiera él distribuir la palabra de Dios, ahí estaba. ¿Qué es lo que él quería lograr? Él quería lograr un amor muy grande de Dios. Y te voy a contar la historia acerca de un hecho que me llamó mucho la atención. Y te lo voy a leer directamente de aquí, del libro. En la vigilia de la fiesta de Pentecostés, estando aquella noche rezando con gran fe, pidiendo a Dios el poder de amarlo con todo su corazón, se creció, o sea, le creció el corazón y se le saltaron las costillas. Y Felipe, entusiasmado y casi muerto de emoción, exclamaba, basta, Señor, basta, que me vas a matar de tanta alegría. En adelante, nuestro santo experimentaba tan gran acceso de amor a Dios que todo su cuerpo se estremecía. Y en pleno invierno tenía que abrir su camisa y descubrir el pecho para mitigar un poco el fuego del amor que sentía hacia nuestro Señor. De hecho, esto es una cosa que cuando muere San Felipe Neri, le encuentran que 2 de sus costillas sí estaban dobladas y que efectivamente su corazón se ensanchó, se hizo grande. Así es de que esto no es una metáfora, era algo real. Él sentía el amor de Dios. Y ahora te voy a empezar a contestar la pregunta número 2. ¿En qué se parece San Felipe Neri y San Benito Cotolengo? Bueno, que San Benito Cotolengo, él inauguró un hospital y a su hospital le puso la Divina Providencia.
En el caso de San Felipe Neri, también inauguró un hospital y su hospital se llamaba la Santísima Trinidad. En realidad, si estamos hablando de la Santísima Trinidad, es la Divina Providencia. Los dos hospitales eran para gente de bajos recursos o que no tenían cómo pagar un hospital. Pero aparte, San Felipe Neri decidió que en ese hospital también hubiera un lugar para recibir a los peregrinos. Y esto fue muy importante para él, porque en el jubileo del año 1575, él alcanzó a recibir más de 140,000 peregrinos. Es demasiado. Y él los pudo atender gracias a este hospital que pudo reunir, que pudo inaugurar con todo el dinero que pudo reunir con estas personas de buena fe que ya estaban trabajando y caminando a la santidad con él. En este mismo año del jubileo, también San Felipe trató de avivar ese amor a la Santa Eucaristía. Porque cuando se expone el Santísimo, pues por lo regular es una hora, la hora del Santísimo. Pero San Felipe inclusive le decía a la gente que tenían que estar más tiempo con Dios. Entonces, él ayudaba a que mucha gente fuera a las 40 horas cuando se expone el Santísimo. ¿Y saben qué es lo que hacía? Se ponía de acuerdo con la gente y le decía, ustedes van a ir a una hora, estos a otra y así. ¿Cuál es la idea? De que el Santísimo nunca se debe de quedar solo. Jesús nunca debe de estar solo, siempre debe de estar acompañado. Y de eso se encargaba San Felipe Neri, de las 40 horas que siempre estuviera acompañado nuestro Señor. Todo esto que te estoy contando, él lo hacía cuando era un seglar o laico, una persona como tú y como yo, que no somos religiosos. Porque pues puede ser que sea un religioso, un sacerdote, pero en este tiempo él solo era un laico. Imagínate todo lo que hizo. Entonces, cuando iba a confesarse, este sacerdote con el que se confesaba también era su director espiritual. El director espiritual se fijó en todas las cualidades que tenía San Felipe Neri y le dijo, ¿por qué no estudias para hacerte un sacerdote? A lo cual él decía que no, porque él se sentía indigno, pero el confesor, su director espiritual, lo convenció y estudió para ordenarse sacerdote. Se ordena como sacerdote en el año 1551. Después quiere ir a Asia para ir a hacer esto mismo que estaba haciendo en Roma, pero irse como misionero, a lo cual el director espiritual le dice que no, que es mejor todo eso que está haciendo que se quede en Roma. Y ahora como sacerdote tiene el privilegio también de poder escuchar confesiones de la gente y necesita mucha ayuda en esta parte los sacerdotes que estaban en Roma. Así es de que San Felipe Neri descubre que otra manera de ayudarle a la gente o de ayudarnos para acercarnos más a Dios es precisamente el sacramento de la confesión. Y empieza él a confesar a mucha gente. Mucha gente pasaba por él. Se hacían filas para poder escuchar su confesión. Y no obstante con esto, él también se juntó con otras personas y fundó un oratorio. En este lugar era designado nada más para orar. Y junto con San Carlos Borromeo escribieron unas pequeñas reglas para poder llevar a cabo este oratorio. Por ejemplo, una de ellas era que cuando necesitaban estar allí para orar, tenían que utilizar una campana. Y cuando
la gente ya escuchaba esa campana, ya sabían que era la hora que tenían que acudir al oratorio. Y esto era muy bueno para la gente. Él buscaba todo para acercar a la gente a Dios. Continuando con la pregunta número 1. Él siempre estaba alegre, siempre estaba de buen humor, aun cuando se encontraba gente muy seria. Y decía, como que este sacerdote necesita más seriedad en lo que está haciendo. Pero aún así, él exageraba en su alegría. Y les voy a decir por qué, sin ofenderlo, pero hacía unas cosas como si fuera un payasito, ¿sí? Los exageraba la alegría y les arrancaba una sonrisa a esas personas todas serias. Pero ¿saben por qué lo hacía? Lo hacía porque de alguna manera quería ocultar ciertos dones que él ya entendía que Dios le estaba dando. No quería que pues la gente se diera cuenta de su santidad, aun cuando la gente ya lo sabía. Pero él, por ejemplo, cuando él estaba orando, estaba tan profundo en su oración que decía a la gente que su cara se iluminaba, que inclusive salía como destellos de él, de cuando estaba profundizando en la oración. Había ocasiones que cuando hacía la Santa Misa, la llevaba a cabo, en el momento de la consagración de la hostia, que es cuando el sacerdote levanta la hostia y se consagra como nuestro Señor Jesucristo, en ese momento él entraba en éxtasis. Y durante este tiempo él no se daba cuenta de nada de lo que estaba sucediendo a su alrededor, ni oía nada. Él estaba así, en éxtasis, solo viendo la Santísima Eucaristía. Y podía pasar así hasta 2 horas. Y después regresaba como si nada a terminar la misa. Eso es cosas que le pasaban, dones que Dios le estaba dando. Otro de los dones es que conforme estaba caminando en las confesiones, llegó un momento en que él ya estaba grande, no podía andar como antes. Así es de que en su cuartito, allí escuchaba confesiones. Y cuando escuchaba confesiones, también se dieron cuenta que tuvo el don de la visión. A algunas de esas personas les dijo qué les iba a pasar en el futuro. Pero también recuerdo que como el padre Pío de Pietrelcina, también podía ver los pecados más profundos de tu corazón. Y él sabía cuando se iban a confesar que faltaba un pecado por ahí pendiente. Y esto pues le ayudaba a la gente, porque entre más confiesas tus pecados, pues más te acercas a Dios. Todas estas cosas a él le pasaban, pero aún así no quería que lo tacharan de santo. Él se sentía indigno. Él decía, él era una persona muy humilde y por eso trataba de ocultar todas estas cosas. Un día, San Felipe se enfermó, le dio un dolor muy fuerte en la vesícula. Y quiero que sepas qué fue lo que pasó con él y con el doctor. Pues resulta que el doctor le dijo cuando tenía este problema en la vesícula. El médico vino a hacerle un tratamiento, pero de pronto el santo exclamó: por favor, doctor, hágase a un ladito, porque Nuestra Señora, la Virgen María, viene conmigo a curarme. Y quedó inmediatamente sano. Así es de que esto son cosas que le pasaban solo a él. Y también en ocasiones, cuando él podía poner sus manos y orar por las personas que estaban enfermas, Dios le concedía a él el deseo de curarlas. Porque recuerden que los santos no hacen milagros, solo son intercesores, o sea, ellos piden a Dios por nosotros. Y eso es lo que pasaba, y la gente se curaba.
Eso es lo que pasaba. También hacía algo muy peculiar con los niños. Y esta era una frase que él tenía para ellos. Dice que en Roma se reunían centenares de niños desamparados para educarlos y volverlos buenos cristianos. Estos muchachos hacían un ruido ensordecedor y algunos de los educadores, de los maestros, los regañaban fuertemente. Pero San Felipe les decía: hagan el ruido que quieran, que a mí lo único que me interesa es de que no pequen. Y además, el ruido no me disgusta. Esta frase la repetiría también otro santo muy importante, que sería San Juan Bosco. Recuerden que San Juan Bosco también tenía un grupo de niños, pero de San Juan Bosco vamos a hablar en otro video. Así es de que estas son las cosas que lo hacían muy especial a nuestro padre San Felipe Neri. Y en lo que se refiere a la pregunta número 3, ¿cómo fallece nuestro santo? Bueno, pues el día 25 de mayo de 1595, un médico lo vio tan extraordinariamente contento, o sea, como nunca, y le dijo: padre, jamás lo había visto tan alegre. Y él le respondió: me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y a la medianoche le dio un ataque. Y levantando las manos para bendecir a sus sacerdotes, allí expiró dulcemente. Él tenía 80 años y el sumo pontífice lo declaró santo en el año 1622. La gente de Roma lo considera como el mejor catequista y también el mejor director espiritual. Aquí te voy a contar también que en algo igual se parece a San Benito Cotolengo. Cuando también este santo estaba por fallecer, sus últimas palabras fueron las mismas. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Esto es parte de un salmo, del Salmo 122. Quizás lo has escuchado en la iglesia, a lo mejor como una canción. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y así murieron plácidamente. ¿Qué te pareció la historia de San Felipe Neri? A mí la verdad me encantó, me fascinó. Estoy bien contenta de haber escuchado y de haber estudiado esta vida de este santo, la historia. Y por eso estoy muy contenta en compartirla con ustedes. Lo que más me llamó la atención, pues digamos que fueron dos cosas. Principalmente la alegría. La alegría nunca se le quitó hasta el último momento. Porque era una alegría decir que iban a la casa del Señor. Y la otra que me impresionó mucho es cómo el corazón se le hizo tan grande por ese amor a Dios. Y tanto que médicamente también lo pudieron comprobar por esas costillas que se extendieron. Entonces, si tu nombre es Felipe o Felipa, siéntete orgulloso de tu nombre. Hay un santo allá en el cielo que hizo cosas maravillosas, pero una de ellas logró que Dios lo amara y le engrandeciera el corazón. Le ardía el corazón por el amor a nuestro Señor. Y tú llevas su mismo nombre. Te aconsejo que cuando tengas oportunidad, es bueno que leas este tipo de libros, porque nos ayudan mucho, nos acercan a Dios. El conocer la vida de los santos es algo muy bonito, porque los santos son amigos de nuestro Señor Jesucristo y nosotros queremos ser sus amigos. También
puedes buscar a lo mejor alguna película. Yo en una ocasión alcancé a ver la película de San Felipe Neri y me encantó. Lo malo es de que estaba en italiano. Si alguien de ustedes sabe de esta película en español, por favor, mándeme un link o un comentario, por favor, para poderla encontrar. Me encantaría volverla a ver, pero en español. Así es de que yo me despido, te doy gracias por seguirnos en estas transmisiones y te sugiero que veas también la vida de San Benito Cotolengo, que está en nuestra lista de reproducciones. Me despido y te digo que nos vemos en la próxima, cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.